compartir con ustedes uno de los versículos que me parece demuestran, revelan mucha pasión. Es un versículo que siempre ha desafiado mi corazón. Es Mateo capítulo 11 en el versículo 12. Dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y es un pasaje increíble, es un pasaje que nuevamente revela toda esta pasión, revela todo este poder. Habla de que el reino de los cielos sufre violencia, y otras versiones dicen, y solo los valientes lo arrebatan, solo los violentos lo arrebatan. Y me parece que una de las virtudes de la masculinidad, una virtud de la hombría, sin duda es esta pasión agresiva, sin duda tiene que ver con este celo por la vida, esta virtud que está inherente en los hombres, es este deseo insaciable de poder vivir la vida como si fuera el primero o el último de tus días. Y es una virtud que está ahí. Y me pareció todavía más interesante recordar que cuando hablamos de pasión, de entusiasmo, ¿sabes? La palabra entusiasmo viene de esta palabra griega, enteos, que significa en Dios. Y se vuelve entonces muy interesante porque entusiasmo es en Dios, y entonces esto significa que cuanto más el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, toma control de ti, cuando el Espíritu Santo se mete en ti, es como tú y yo podemos vivir más apasionadamente, con más entusiasmo la vida. Solamente cuando estamos en Cristo, tú y yo podemos tener este entusiasmo para vivir. Y nuevamente, cuando Jesús hablaba de toda esta pasión, de que el reino de los cielos hay violencia, que solamente los violentos lo arrebatan, seguramente era algo que Jesús estaba viviendo. Era su forma de vivir, porque mira, otra vez Jesús puede ser tan manso, tan tierno, y evidentemente tenemos esta imagen de Jesús, pero por otro lado, ¿sabes? Jesús también era este hombre con esta cualidad, apasionado. Jesús tenía este lado salvaje. Imagínalo, tocaba leprosos, celebraba con los samaritanos, con aquellos que no eran bien vistos, detenía tormentas, exorcizaba demonios, comía con los peores de la época, con los pecadores, sanaba en sábado, desafiaba las reglas. Y entonces, ¿sabes? Me parece que la vida de Jesús demuestra una vida llena de pasión, llena de entusiasmo. Y me parece que Jesús murió como vivió, no por casualidad. La última semana de la vida de Jesús en esta tierra la conocemos como la semana de la pasión. Este es mi punto, ¿sabes? Cuando seguimos el ejemplo de Jesús, cuando vivimos como Jesús vive, ¿sabes? Entonces, esa pasión, ese entusiasmo que Jesús tenía para vivir la vida, podrá moldearnos, podrá definir nuestras vidas. Y otra vez, me parece que tiene que ver con una virtud muy masculina. Me parece que actuar como hombre significa vivir así. Actuar como hombre significa trabajar duro, dar todo por el Señor, vivir dándolo todo lo que se tiene en pos de que Dios pueda reinar en medio de nuestras vidas. Y déjame continuar con este tema acerca de esta serie dirigida hacia los varones. Sin duda, tomamos un break el domingo pasado, pero les prometí 4 sermones, queridos hermanos, entonces este es el tercero. Y pienso cumplir mi palabra. Pensé en cancelarlo, pero luego dije, no, ya estamos hablando de ser hombres, vamos a terminarlo. ¿Sabes? Aunque este mensaje es dirigido para los hombres, no puedo dejar de reconocer nuevamente a mis queridas hermanas que están aquí. Si alguien vive con pasión, si alguien le pone entusiasmo a la vida, seguramente son ustedes, queridas hermanas. Es increíble la pasión que le ponen, el entusiasmo que le ponen para criar a sus hijos, para cuidarlos, esa pasión que ponen para mostrar amor a cualquier persona que está a su alrededor, esa pasión que tienen para formar un hogar, para formar ese lugar, crear ese lugar donde todos podemos
ir y descansar a eso que llamamos hogar. Y por eso esta mañana quiero honrar sus vidas nuevamente, aunque esta serie está dirigida hacia los varones de nuestra iglesia muy específicamente. Otra vez, tiene que ver con que muchas veces los varones necesitamos ese empujón, necesitamos esa llamada de atención de alguna forma de parte de Dios. Y vuelvo a insistir, aunque estos mensajes van dirigidos hacia los varones, seguramente Dios tiene algo para ustedes esta mañana también. Y una de las cosas que se dice acerca de los varones es que tenemos una lucha, tenemos una pelea. Lo que alguien llamó es esta pelea contra el dragón de 3 cabezas. Y es interesante, y la metáfora es interesante porque es una metáfora bíblica. En Apocalipsis, en el capítulo 12, encontrarás que nuestro enemigo, Satanás, es definido, es descrito como un dragón. Allá en Apocalipsis 12 puedes ver esto, y si quieres tener tarea para la semana, trata de leer Apocalipsis 12 y es algo muy interesante. Se habla de este enemigo que tenemos como un dragón. Descubrirás que en Apocalipsis se habla de 7 cabezas. Entonces, la analogía que yo vi, que me pareció interesante de esa lucha que tenemos como varones con este dragón, solamente tiene 3 cabezas. Y habla de esas 3 áreas con las que todo varón, con las que todo hombre estamos luchando. Y hemos hablado un poco de algunas de ellas. Y mira, la primera lucha que todo varón tiene que ver con la duda, con aquella pregunta: ¿tengo lo suficiente? ¿Soy lo suficientemente bueno? ¿Soy lo suficientemente buen padre? ¿Soy lo suficientemente buen proveedor? ¿Realmente tengo lo que se necesita para criar, para guiar a mi familia? Es una duda que está ahí en el fondo de nuestros corazones. Y sabes, la única forma en que tú y yo podemos destruir a este dragón de la duda en nuestros corazones es evidentemente escuchando la voz de Dios, escuchando la voz del Espíritu Santo, mucho más fuerte que nuestros temores, escuchando la voz de Dios, mucho más fuerte que las cosas que se dicen de nosotros afuera. Y entonces, ¿sabes? Los varones constantemente estamos luchando con este dragón de la duda, pero otra gran lucha que tenemos los varones evidentemente tiene que ver con la apatía. Mira, la apatía arrulla a los hombres, nos duerme, nos deja ahí inservibles. Esa apatía que muchas veces tenemos que estar luchando con eso. Y es increíble cuántos varones hoy se ven tan apáticos para ser un buen sacerdote de su casa. Nos vemos tan apáticos para tomar el rol que Dios nos ha dado. Y sabes, la única forma en que encuentro en que tú y yo podemos destruir, derrotar a este dragón de la apatía, es cuando tú y yo aceptamos ese llamado de Dios, cuando entendemos que Dios nos ha dado un sueño mucho más grande, que tenemos un reino que extender. Sabes, la apatía en la vida de los varones solamente es destruida cuando tenemos una visión de reino, una visión mucho más grande que el pecado, una visión mucho más grande que el temor. Y cuando entendemos que Dios te llamó no solamente para trabajar y hacer dinero, Dios te llamó para marcar una diferencia en medio de tu familia, en medio de tu comunidad. Y cuando tenemos una visión mucho más amplia, ¿sabes? Entonces podemos salir de esa apatía en nuestra vida. Y el tercer gran dragón, la gran batalla que todo varón tiene que ver con la lujuria. ¿Sabes? La lujuria nos dice que lo único que necesitamos es más sexo, más satisfacción personal. Pero la lujuria, en vez de traer satisfacción, siempre lo que trae es esta desilusión. La lujuria siempre te dejará más vacío, avergonzado. Y solo derrotamos a este dragón de la lujuria cuando nos apropiamos de esas promesas de Dios en nuestra vida. Pero todo hombre tiene esta lucha, todo hombre tiene esta pelea, al menos en estas 3 áreas. Esta mañana déjame tocar el último punto. Hablemos de la lujuria. Y yo sé, es un tema incómodo, créeme. Otra vez es algo que
Tal vez piensas, no sería un mensaje para domingo en la mañana. Hablemos que Dios nos ama, hablemos que Dios es bueno, pero ¿por qué traer un tema como este? ¿Sabes? Las estadísticas son abrumadoras cuando pensamos en la lujuria y pensamos el impacto que este pecado tiene, no en general. Estoy hablando de hombres y mujeres con un corazón para Dios. Estoy hablando de la gente que estamos aquí en la iglesia, que decimos seguir a Dios, que tenemos un genuino deseo de honrar y de bendecir a Dios. Pero mira, esta es la estadística. Al menos un 64% de los hombres cristianos, no estoy hablando de la gente allá afuera que no tiene una relación con Dios, estoy hablando de la gente dentro de la iglesia. Se dice que al menos el 64% de los hombres ven pornografía al menos una vez al mes. Y un 15% las mujeres dentro de la iglesia. Entonces, obviamente, estadísticamente, los hombres somos los que tenemos este mayor problema, pero lamentablemente, queridas hermanas, las mujeres no se libran de este pecado. Y también hay mujeres que están cayendo en las garras de la lujuria. Y entonces, ¿sabes? Por eso creo que vale la pena tomarnos el tiempo y hablar acerca de eso. Y para hacerlo quiero hablarte de un hombre increíble, el rey David. El rey David es este tipo de persona que todos quisiéramos ser, ¿no es cierto? Es uno de los reyes más reconocidos, es un gran guerrero. Gran parte de la Biblia está dirigida hacia este hombre, hablan de David. Se dice que al menos hay 929 versículos que hablan de David. Y es extraordinario. Cuando ves estos versículos descubres a este David con todas estas virtudes. Otra vez, es un superhombre. Todos quisiéramos ser como David porque es un músico brillante para empezar. Es alguien muy creativo. Es un adorador, tiene un corazón por Dios extraordinario. Además es un poeta. Casi la mitad de los salmos que tenemos en nuestras Biblias fue escrito por David. Y entonces él es un poeta, pero a la vez es un tremendo guerrero. Cuando lees las hazañas de David, otra vez es increíble y a veces no podemos ver todo este valor, todo esta valentía de este hombre. Otra vez pensamos en David como el pastor de las ovejas, pero cuando ves ese lado salvaje, peleando con osos, con leones, cuando lo ves conquistando una ciudad, es increíble. Sin embargo, ¿sabes? Al rey David, escrito en la Biblia a través de 929 versículos, por lo general, lo recordamos por solo 3 versículos en medio de su vida. Y ahí en 2 de Samuel, capítulo 11, están estos 3 versículos. Tienes tu Biblia y quieres encontrar ahí 2 de Samuel, capítulo 11. Quiero darte el primer versículo como contexto. Dice que en el versículo 1 del segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, dice que al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel a combatir contra los amonitas, a los que vencieron luego de poner sitio en la ciudad de Rabá. Nota lo siguiente, dice, David se quedó en Jerusalén. Y este es el contexto. Pero aquí vienen los 3 versículos por los cuales se recuerda más el personaje de David. Dice el versículo 2: y un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea de su pueblo, de su palacio, después de la siesta, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Al preguntar quién era ella, le dijeron que se llamaba Betsabé y que era hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y ella se presentó ante él, y él la tomó y se acostó con ella. Después de tener relaciones, ella se purificó y regresó a su casa.
Si recuerdas la historia, Betsabé quedó embarazada. De esa noche, de ese encuentro quedó embarazada y a partir de ahí comenzó un dolor indescriptible en la vida de David y del pueblo de Israel. Y la gran pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le pasó a este gran hombre, a este gran rey con un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Qué le pasó? Y bueno, sabes, si vamos a ser muy analíticos, ¿qué fue lo que pasó? Yo lo resumiría de la siguiente manera. Mira, me parece que David no estaba donde se suponía que debía estar para empezar. Vio algo que se suponía que no tenía que ver. Hizo algo que se suponía que no tenía que hacer. Y esto le costó mucho. Le costó a mucha gente algo que se suponían que no tenían que perder, que no tenían que pagar. Y entonces, ¿sabes? Lo que le sucede a David es precisamente esto, que no estaba en el lugar donde debería de estar. ¿Recuerdas? Él debería estar en la guerra. Era la primavera, era la guerra de los reyes y entonces David se queda en casa. Decide quedarse ahí en vez de ir y hacer lo que tenía que hacer. Él tenía que liderar, tenía que dirigir a su ejército contra el enemigo. Pero él se desconecta, se distrae, abandona su misión. Y este es mi punto, ¿sabes? Queridos varones, queridos hermanos, esto nos sucede a ti y a mí más seguido de lo que tú y yo pensamos. Porque Dios te ha dado una misión. Dios nos ha dado una misión. Dios te ha dado esa misión. A alguien a quien proteger. Dios te ha dado a personas a tu alrededor que tienes que proteger. Dios te ha dado un reino por avanzar. Dios te ha dado una visión mucho más grande, mucho más amplia que solamente trabajar y hacer dinero. Te dio este avance del reino, cosas que abonan a lo eterno. Y Dios nos dio una batalla por ganar. Pero cuando tú y yo abandonamos esta misión como David, cuando no estamos ahí, entonces es cuando perdemos la batalla en contra de la lujuria, porque no nos involucramos en lo que tenemos que estar. Si lo piensas, todo tiene que ver con un sentimiento muy egoísta. David egoístamente se quedó en casa, pensó que era lo mejor. Y otra vez, ante la pregunta, ¿cómo es que un hombre como David pudo caer en algo como esto, con un pecado como este? Es que, ¿sabes? La verdad es de que hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta aprendiendo de la historia de David. Y, ¿sabes? A un hombre como David se vuelve tan vulnerable a un pecado como este, cuando tú y yo nos volvemos demasiado confiados. Cuando nos confiamos. El apóstol Pablo lo dijo así. Dijo que, así que si crees estar firme, si crees ser muy fuerte, dice, ten cuidado de no caer. Ten cuidado de no caer. El punto con David es de que se confió. Y nuevamente, mira, me parece que los varones perdemos esta batalla. Y queridas hermanas, también perdemos esta batalla contra la lujuria, la pornografía, cuando nos confiamos. ¿Sabes? Alguna vez pensé que al comenzar el ministerio, yo podría librarme de esto. Pensé, bueno, voy a entrar al seminario, estaré estudiando la Biblia todos los días, voy a vivir en un internado, estaré culto tras culto, estaré orando y estoy seguro que en medio de eso, yo estaba confiando en que en medio de eso, jamás volvería a tener un pensamiento lujurioso en mi mente. Y me confié, pensé que era suficiente, pensé que eso era lo que alguien necesitaría. Sin embargo, déjame decirte que nuevamente fracasé en medio de eso porque evidentemente siempre, escúchame bien, siempre seré potencialmente vulnerable a un pecado como este. Y tú vas a decir, pero eres pastor.
pero eres el que nos predica cada domingo. Déjame decirte otra vez, soy potencialmente vulnerable a esto. Y tengo que ser lo suficientemente honesto conmigo mismo porque soy pastor, pero no he dejado de ser hombre. Soy pastor, pero no he dejado de tener esa condición de pecado en mí. Soy pastor, pero sigo luchando, permitiendo que Dios tome control de mi vida cada vez más en mi vida. Y este es mi punto. Ojalá fuera tan mágico, querido hermano. Ojalá fuera tan fácil como hacer una oración y lavar nuestros pensamientos y vivir en santidad. Pero la única forma de vencer un pecado es cuando tú y yo somos lo suficientemente honestos. Porque el pecado se anida en lo oculto. El pecado crece en lo oculto. Y un pecado como este es increíblemente peligroso porque es de los pecados que no hablamos. Entonces, ¿sabes? Tengo que ser súper honesto conmigo mismo, decir, soy potencialmente vulnerable a este pecado. Y entonces, ¿sabes? Tuve que buscar medidas de seguridad, cosas de cómo proteger mi corazón. Y entonces, ¿sabes? Otra vez, cuando entiendes y eres honesto contigo mismo de que es un pecado que puede atacar tu vida, entonces lo que sigue es volverte alguien sabio y hacer lo que tienes que hacer. Entonces, ¿sabes? Este es mi punto. Si como iglesia cerramos nuestros ojos a este pecado en medio de nosotros, no siendo honestos y pensando que, ay no, todos somos bien santos, nadie vemos cosas como esas. Nuestros jóvenes no tienen problemas con eso. Ninguno de los varones aquí ven pornografía. ¿Sabes? Estaríamos mintiéndonos. Pero si somos lo suficientemente honestos, damos el primer paso para ser sabios y entonces poner esas medidas de seguridad. La forma de hacerlo es que tú y yo tenemos que identificar qué son aquellas cosas que nos detonan para caer en pecado. Tal vez para algunos de ustedes sean las redes sociales. Tal vez lo que estás viendo en redes sociales no es lo correcto. Tal vez es el quedarte a trabajar en la computadora cuando todos están dormidos en tu casa. Y puedes identificar eso. Tal vez, otra vez, tiene que ver con esas relaciones que tienes en el trabajo y esos permisos que te das con alguien del sexo opuesto. Tal vez tiene que ver con que en medio de una relación de noviazgo estás permitiéndote pasar mucho tiempo solo con tu novia viendo, o tu novio viendo esas películas en Netflix. Tal vez, queridas hermanas, para ustedes tal vez sea esas películas tan románticas, con esas historias tan extraordinarias que luego llevan tu mente a algo más. ¿Qué es lo que te detona? Ese viaje de trabajo, donde estás solo en un cuarto de hotel y empiezas a buscar entre los canales en la televisión. Tal vez tiene que ver con sentirte ignorado por tu cónyuge, sientes que estás aburrido, que hay cosas que hay en ti. Y otra vez, ¿sabes? Somos tan fuertes en la medida que seamos honestos. Solo tú y yo podemos ser tan fuertes a medida que tú y yo seamos honestos en contra del pecado de la pornografía en nuestra vida. Entonces, ¿sabes? Una vez que identificas tus detonantes, entonces lo que sigue sería buscar esas medidas de seguridad. Entender que hay cosas que puedes hacer. ¿Sabes? En mi vida personal, una de las cosas que hago como una medida de seguridad es que rindo cuentas. Rindo cuentas con alguien. Y al menos una vez al mes me reúno con alguien que rindo cuentas. Y una pregunta abierta siempre es, ¿has visto pornografía este mes? ¿Tiene permiso de revisar mi historial en mi iPad, en mi teléfono y en mi computadora? Y es mi tarea llevar
mi computadora y mis cosas con él. Cómodo, pero es una medida de seguridad para mí. Hay otras medidas que puedes hacer. Puedes bloquear los contenidos explícitos en tu computadora, en tu teléfono. Puedes hacerlo. Lo hacemos para nuestros hijos, lo hacemos para nuestra familia. Hazlo para ti mismo, como una medida de protección. Y otra vez tal vez estés pensando: pastor, estás haciendo todo eso, ¿qué problemón tienes? Qué débil eres, pastor. ¿Sabes? Soy potencialmente vulnerable. Por la gracia de Dios no siempre estoy en ese problema, pero quién sabe mañana. Y este es mi punto. ¿Sabes? Lo que he aprendido es que, como por qué tendría que luchar con una tentación del futuro cuando la puedo eliminar hoy. Y este sería mi consejo para ti esta mañana. Como por qué. Tal vez hoy digas: no, yo tengo libertad en eso. Yo no necesito rendir cuenta. Yo no necesito bloquear mi celular con cosas explícitas. Bueno, déjame recordarte que si eres hombre, eres potencialmente vulnerable. Como por qué quisieras luchar con una tentación en el futuro cuando la puedes eliminar hoy, cuando la puedes quitar la hora. Y entonces, ¿sabes? No es que sea muy débil, no es que sea mi problema, pero soy potencialmente vulnerable. Y algo que decidí en mi corazón es que no quiero luchar con una tentación en el futuro si la puedo eliminar hoy. Entonces, ¿sabes? Me parece que David cayó en este pecado, al igual que muchos de nosotros cuando nos confiamos. Pero la otra cosa que vemos en esta situación y en la vida de David es que se sintió con derecho. Imagínalo, él es el rey, y entonces él puede hacer lo que le dé su regalada gana porque es el rey. Y entonces definitivamente decidió que esa ocasión no iría a la guerra. Además, es el rey, tenía mucha presión, había muchas cosas por hacer, y se sintió con el derecho de decir: oye, yo siempre ando cargando con todo esto, estoy trabajando bien duro, como que pues me merezco unas vacaciones. Además, Joab, el capitán de mi ejército, es de los mejores. Él hace el trabajo solo, como para qué iría. Me lo he ganado. ¿Quién entrenó a Joab? ¿Quién le dijo cómo? ¿Quién lo enseñó? Yo lo enseñé, ahora voy a delegar. Se sintió con el derecho. Y otra vez, ¿sabes? Cuando tú y yo nos sentimos con el derecho, nos ponemos en una posición muy vulnerable. Si eres una persona soltera, tal vez te sientas con el derecho de decir: bueno, no estoy casado, no defraudo a nadie, no le hago daño a nadie. Ni ¿qué pasa con un poco de diversión? ¿Qué pasaría con un poco de ver algo? Al final, soy soltero. Ya cuando me case, entonces voy a dejar de hacer eso. Déjame decirte que no es así como funciona. Tal vez estás casado y te sientes con el derecho porque tu esposo es indiferente o tu esposa es muy indiferente. Piensas que tu esposa no satisface tus necesidades, y entonces dices: bueno, pues entonces tengo permiso de hacerlo. ¿Sabes? Cuando nos sentimos con el derecho, entonces es cuando nos volvemos vulnerables. Cuando vemos la historia de David, ¿sabes? Pareciera que si la lees, pareciera un evento muy casual. Pero si lo lees con detenimiento, David decide subir a lo más alto de su palacio para caminar ahí. Ahora, debemos entender algo cultural, ¿sabes? No era raro que las mujeres se bañaran o que las personas se bañaran en la azotea. Betsabé no estaba haciendo nada malo, no estaba haciendo nada fuera de lo normal. Era lo normal. Y entonces queda implícito que David era, bueno, es una caminadita nocturna después de la siesta en la tarde. Pero era a ver qué me encuentro. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque, ¿sabes? La palabra hebrea, cuando describe que David la vio, es ra'á, y es mirar con anhelo. Este es mi punto, ¿sabes? Ver a una mujer hermosa no es pecado. El punto es cuando te le quedas viendo. El punto es cuando haces esto, ra'á, cuando ves con anhelo, con deseo, cuando la ves con lujuria. Y entonces ahí estuvo el pecado de David. David no fue nada más así como que: ay, me la topé y la vi. No.
Lo hizo con toda la intención. Y nuevamente, mira, cuando pienso en Jesús, Jesús es un apasionado por la pureza. Jesús, su carácter es este hombre con tanta pasión para vivir una vida pura, que Él dijo que cuando tú y yo simplemente vemos a alguien, un hombre, una mujer, y la codicias en tu corazón, es como si ya adulteraras con ella. ¿No te parece algo apasionado, algo con mucho entusiasmo? Decir, ni siquiera lo veas. Pero luego Jesús fue más lejos y dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácalo. Es mejor que entres al reino de los cielos tuerto a que no entres. Ahora, la gran pregunta ¿es literal? No lo creo, no creo que sea literal que Dios diga, sácate el ojo, porque entonces muchos de nosotros estaríamos aquí tuertos, ¿no es cierto? Con un parche. Una congregación de cíclopes, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Que nomás tienen un ojo. Me parece que cuando Jesús dijo eso, no era literal, pero sí estaba diciendo algo. Tómalo en serio. Tómalo muy en serio. Tómalo muy en serio. Y por eso este mensaje, queridos hermanos, tenemos que tomarlo en serio. Porque mira, el pecado de la pornografía, de la lujuria, envenena nuestra mente. Deshonra a Dios. Pero también deshonra a tu familia. Deshonra a tu cónyuge y a tus hijos. Cuando estamos atrapados en esto, sabes, daña espiritualmente nuestras vidas y te vuelve alguien inútil para el reino. Entonces, cuando Jesús habla con tanta pasión de la pureza, tómalo en serio. Ahora, me encanta la estrategia, porque cuando vas a la Biblia, hablando de estas pasiones, dice que no debemos de luchar con la tentación. Como varones, hermanos, no luchas contra la tentación sexual. La instrucción es, huye, corre de ahí. ¿Sabes? La forma en que yo lo entendí fue así. ¿Sabes? Supón que andas en el bosque y te topas con un oso. No te pones a luchar con el oso, ¿no? No le dices, tengo un mes en el gimnasio, compa, vamos a ver de qué cuero salen más correos. No te pones a luchar contra el oso. Corres, huyes de ahí. Y puede ser que estés muy fuerte, puede ser que sí sepas karate y no sé qué, pero aún así no peleas con el oso, porque sería muy tonto. Así de sencillo. Es la misma idea. ¿Sabes? No luchamos contra la tentación, huimos de ella. Huye. David no estaba donde se suponía que debía estar y pecó. Cayó. Y otra vez, ¿sabes? Hablar de esto se vuelve incómodo, ¿no es cierto? En el peso, un poco incómodo decir, ¿a qué vine al culto? Pensé que me iba a hablar de otra cosa. Pero es así como funciona, hermanos. Si sientes el peso, si te sientes incómodo, qué bueno. Yo estoy incómodo. Porque sabes, es como actúa Satanás. Como actúa el pecado. Nos dice, no hables de esas cosas porque te pone incómodo. Guarda el secreto, que nadie sepa, nadie se va a dar cuenta. No hablen de eso en la iglesia. Menos cuando va a jugar México hoy. No hables de eso. Pero hermano, si la estadística es cierta, que lo creo, ¿estás cansado? ¿No te has cansado de sentirte enfermo por ese pecado? ¿No estás cansado de sentir miedo de que un día te atrapen? ¿No estás cansado de cargar con la culpa? ¿No estás cansado de esa distancia emocional con tu cónyuge, con tus hijos, de sentir esa vergüenza? Porque nuevamente el pecado actuará así. Satanás nos va a llevar a siempre considerar y decir,
no hables de eso, ocúltalo. Mira, fue lo que hizo David. David dijo, no voy a decir nada. Y en medio de su pecado cayó, y el Salmo 32, él explica lo siguiente. Dice, cuando me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemí todo el día. Día y noche tu mano de disciplina se cernía sobre mí, mis fuerzas se evaporaron como el agua en el calor del verano. Lo que hace el pecado de la pornografía y la lujuria. El pecado no confesado te hace sentir así. Entonces, este es el punto, mis queridos hermanos varones. No pongas excusas, no te justifiques. Renuncia a este pecado. Lucha, pelea con todas tus fuerzas para ser un hombre de honor. Lucha. No te dejes ahí. Busca ser ese hombre de pureza, ese hombre íntegro, que muestre el poder de Dios en ti y en mí. No dejemos de luchar. No pienses que no es tu problema. Deja de negarlo. Y entonces, ¿sabes? Convirtámonos en esta clase de hombre que honra al Señor. Porque otra vez Satanás te dirá, no hables de eso. Pero mira, cuando seguimos leyendo el Salmo 32, dice David, pero finalmente te confesé todo mi pecado. Dejé de tratar de ocultar mi culpa. Me dije a mí mismo, confesaré mi rebelión al Señor. ¿Y qué dice? ¿Y tú qué? Y tú perdonaste toda. Queridos hermanos, no importa cuánto tiempo has estado preso, atrapado en este pecado. No importa cuán oscuro sea tu situación. Está nuestra esperanza. Cuando confesamos nuestro pecado, Dios está listo para perdonar. Lo que los músicos pasan, déjame terminar lo más práctico que puedo, terminar este mensaje. ¿Cuál sería nuestro plan de pelea? ¿Cuál sería nuestra esquina? ¿Qué te diría el entrenador en medio del boxeo, ahí en tu esquina? Estás luchando contra la lujuria, yo te diría esto, y de parte de Dios creo que este es el mensaje. Confiesa a Dios tu pecado. Otra vez, el evangelista Juan en Primera de Juan dice que confesamos nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Comienza por ahí. Pero luego, Santiago nos recuerda que, ¿sabes? Es bueno cuando confesamos para Dios. Y Dios perdona. Él es fiel y justo. Pero luego dice, Santiago, confiésense los pecados unos a otros. Es decir, habla con alguien. Una persona adecuada. Porque Santiago es increíble. Dice, cuando nos confesamos los pecados unos a otros, dice, háganlo para que encuentren sanidad. Te confiesas con Dios, encuentras perdón y gracia. Lo confiesas con alguien más y encuentras sanidad a tu vida. Y sabes, es increíble. Por eso yo tengo que rendir cuentas con alguien, porque no puedo con esta lucha solos. Queridos hermanos, queridos varones, caballeros que están aquí, no puedes luchar solo. Necesitas alguien que luche contigo. Yo diría, y necesito a alguien que luche en contra de mí. Por eso alguien viene y me pregunta y puede revisar mis aparatos y ver qué he estado viendo. ¿Sabes? Necesitamos compañeros, amigos, cercanos, gente espiritualmente madura, no que te juzgue, sino que te acompañe y te ayude. Entonces, confiesas a Dios, confiesas a alguien más. Luego, comienzas a identificar esos detonadores en tu vida. Tomáramos el ejemplo de David, yo le diría a David, pues se acabaron tus paseos por lo alto del palacio, mi compa. No más. ¿Qué sería para ti? ¿Fingir redes sociales?
No sé. Luego, obtén la ayuda necesaria. Si necesitas consejería, aún rehabilitación, responsable. Busca ayuda. Luego, simplemente, deja que Dios sane tu herida. No es una batalla fácil, mis queridos hermanos. De ninguna manera. Creo que es la batalla de la vida. Una batalla. La ganamos. Traerá libertad, pureza, una intimidad con Dios, una relación con Dios sin límites, una intimidad especial con tu cónyuge. Entonces, la invitación es: pelea contra este dragón de la lujuria. Porque al final no se trata solo de pureza, se trata de libertad. Queridos hermanos, solo recordarte, ¿sabes? No eres una víctima. No te veas como una víctima que está en ese pecado. No tomes atajos. No niegues eso en tu vida. Más bien niégate a ti mismo. Haz los sacrificios que sean necesarios, porque déjame recordarte una verdad. Si estás en Cristo, si eres un seguidor de Jesús, no eres un esclavo del pecado. Déjame recordarte tu identidad. Si tú dices, es que he luchado con esto, déjame recordarte, no somos esclavos del pecado. El enemigo no te ataca porque eres débil, no nos ataca porque somos débiles, nos ataca porque tenemos una misión, tenemos algo que hacer, tenemos a una familia, tenemos gente a nuestro alrededor que proteger, tenemos un reino que extender y tenemos una batalla que ganar. Por eso, ¿sabes? Satanás nos ataca. Podremos caer, podremos tropezar en el medio del camino, pero al final, ¿sabes? Un luchador, un peleador, no es peleador porque las gana todas. Es un peleador porque sigue peleando, sigue luchando. Y de eso se trata la vida cristiana. Dios.